Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa 113 de Economía al Cuadrado. Les quiero comentar, hoy un lujo de programa. Vamos a hacer 4 programas seguidos y vamos a volver, aprovechando que estamos acá en Buenos Aires con Nicolás Moraz, vamos a volver a hacer programas de historia del liberalismo, liberalismo radical y las ideas de la libertad. Entonces, ya vamos a ir a presentar a nuestro invitado, Nicolás Moraz. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo andás? Un placer, Diego, estar acá. Muchas gracias por tu invitación. Muy contento porque, bueno, lo que más me gusta, en definitiva, de todo el arco de asuntos que ocupo en mi oficio es precisamente divulgar las ideas de la libertad y la gloriosa historia que nos precede y que estamos, bueno, tenemos el mandato de ser fieles y estar a la altura. Exactamente, y maximizamos nuestros esfuerzos, que el sábado estuvimos en el Teatro La Mueca en nuestra conferencia de 3 horas que ya estará en las redes. Exactamente, 1,5 cuadras de fila, pese a que habíamos avisado que ya no había más cupos, gente que nos esperó ahí afuera para saludarnos y darnos su afecto y su respeto, así que fue una experiencia magnífica. Hermosa experiencia, la verdad. Bueno, es nuestro 5.º programa de las ideas del liberalismo radical, la historia de las ideas del liberalismo radical. Habíamos dejado en Spencer, en Inglaterra. Sí, para recordarle a la gente un brevísimo resumen del liberalismo inglés, ya tratamos primero la tradición del derecho consuetudinario, sí, en Inglaterra, de las instituciones espontáneas que rigieron a la sociedad inglesa sin intervención gubernamental, de la rebelión de los Whigs y las cartas de Cato, y los derechos por primera vez reconocidos a fuerza, por supuesto, de fusil y de rebelión popular frente a la tiranía de los reyes. Hablamos de Locke, no estoy seguro si hablamos del gran Hume, pero probablemente, y llegamos a hablar incluso de, en la década de 1830, Thomas Hodgkin, quien prácticamente todo el mundo desconoce, es el padre del movimiento sindical y era un liberal radical que consideraba que el sindicato era una institución privada, por supuesto, una asociación libre de los trabajadores para poder defender sus intereses en una negociación privada con los empresarios, y que de hecho él y esa escuela ricardiana, como se le llama a su movimiento político, dan un puntapié inicial para el sindicalismo muy diferente a lo que, por supuesto, tenemos hoy. Esto es muy interesante lo que estás contando para que la audiencia se entere que el sindicalismo asociado inmoralmente con el Estado es un resultado del conservadurismo y del socialismo. En sus orígenes era lo que vos decías, el sindicalismo. Absolutamente, y de hecho hubo que pelear bastante, desde Hodgkin, que había sido un oficial de la Marina Mercante, de hecho tuvo un rol protagónico en las revoluciones de 1833, de lo cual se habla muy poco, para lograr, digamos, sortear la prohibición de su derecho a huelga, de no ir a trabajar, de protestar. ¿Te puedo meter un bocadillo pequeño? Sí, por supuesto. El número, año 1833, es muy importante, porque nuestra audiencia seguro no lo sabe. Hasta 1833, en Londres, no había policía estatal. La policía estatal se pone en 1833. Muy interesante eso, la seguridad ciudadana era privada, como exactamente, prácticamente todo en Inglaterra, que era la nación más próspera del mundo. Y no por el imperio, porque eso es algo que hay que subrayar, no solo que no estaba desarrollado, tan desarrollado, digamos, el imperialismo británico en relación a África, Asia y cómo fue creciendo a lo largo del siglo XIX, sino porque algo que incluso yo mismo desconocía hasta estudiarlo en profundidad, es que el imperio no compensa. O sea, el imperio es un negocio de políticos
y de amigos de los políticos, empresarios amigos de los políticos, pero históricamente al pueblo, a la nación, digamos, metrópoli, le cuesta muchísimo. Exactamente. La nación es la que tiene que mandar hombres que deberían estar trabajando en fábricas, en comercios, en los campos de su país contra su voluntad, a morir en guerras que arman los políticos para invadir otros países y saquearlos. El pueblo inglés fue el que tuvo que costear con sus impuestos obras de infraestructura para que el imperio pueda llevarse las materias primas de distintos lugares, y la prosperidad inglesa fue fundamentalmente por su industria y no por su imperio. Bueno, de hecho, Herbert Spencer despotrica contra el imperialismo británico. Absolutamente. Y lo último que te interrumpo, porque las anécdotas son muy jugosas en algunos casos. Por supuesto. La ley de 1833, que inventa por primera vez la policía estatal en Londres, es una ley de Robert Peel, ministro del Interior, que después, si no me falla la memoria, en 1855, cuando es ministro de Finanzas, pone el patrón oro parcial y pone la piedra fundamental de la asociación inmoral del Banco Central, el Royal Bank of England, con los Rothschild, y que empieza a crecer el vilipendeo del patrón oro paulatinamente. No te interrumpo más. No, pero es exquisito. Interrumpime todas las veces que quieras para comentar estas cuestiones sumamente interesantes. Mirá, ya que mencionás a los Rothschilds, es muy interesante cómo el periodismo tuvo en sus orígenes más nobles una impronta netamente liberal. O sea, en su momento los periódicos como tales nacen, cada partido de la Revolución Francesa tenía un diario, pero en Inglaterra, y lo que podríamos llamar, digamos, el periodismo estable y esa concepción de la información contra el poder, por ejemplo, The Economist es una revista que funda un banquero escocés profundamente influenciado por las ideas de la Ilustración escocesa de Adam Smith y David Hume, y antes de que lo compre la dinastía Rothschild y pervierta completamente ese origen tan comprometido de la crítica al poder, el editor jefe de The Economist era Thomas Hosking y el subeditor era un joven Herbert Spencer. Fabuloso. Antes de saltar a Spencer, nosotros habíamos hablado ya de Samuel Smiles, otro liberal escocés muy lúcido, también colaborador de The Economist. Help Yourself. Exactamente, un libro maravilloso donde reseña, hace una semblanza, Smiles, de todos esos hombres, muchos de ellos de origen muy humilde y sin formación académica, que en base a la disciplina, a la perseverancia, a la creatividad y a la competitividad de un país donde todavía no existían las patentes, pudieron realizar los inventos fundamentales de la revolución industrial y hacer enormes fortunas sirviendo al prójimo. Exactamente. Un libro que lejos está, como dije en el capítulo anterior, de equivaler a la autoayuda moderna New Age de Pablo Coelho y compañía, y que sin embargo sí está contando la historia de gente muy humilde que llegó muy lejos gracias a la libertad de empresa. Tenemos que hablar, es necesario, es indispensable hacer un paréntesis para recordar a la honrosa Escuela de Manchester. La Escuela de Manchester de Richard Cobden y John Bright, porque pese a la prosperidad inglesa, que incluso lleva a un resignado y rencoroso, como siempre, Carlos Marx a mudarse a Inglaterra, donde vivirá y morirá durante 40 años sin trabajar. Y sin trabajar jamás, y nadie lo privó de su derecho a la libre expresión. Marx dice, de hecho, en Inglaterra la prosperidad es tal que hasta la clase obrera se hace acomodaticia. Todavía existían problemas severos de hambre en la década de 1830. ¿Y por qué existían problemas de hambre en un país tan desarrollado en comparación a otros? Porque existía un resabio del feudalismo, porque existía
sector, un enclave fundamental de la economía piramidal, que todavía se regía por por las leyes y las prebendas y privilegios del antiguo régimen. Y me refiero ni más ni menos que a la tierra, a la agricultura. Sí. Las leyes del maíz, que en realidad eran aranceles proteccionistas que blindaban a todos los terratenientes y a todos los cultivos, favorecían desde el Estado a los aristócratas, que seguían siendo los dueños de la tierra y que todavía siguen, muchos de ellos, siendo dueños de la tierra en Inglaterra moderna. Y por supuesto, quien conoce el sistema de poder británico, conocerá que tiene una predominancia la Cámara de los Lores, obvio, que por supuesto es una cámara aristocrática. Sí, señor. Y quienes la integraban, absolutamente todos los lores, eran terratenientes favorecidos por esas leyes. El Partido Conservador, los Tories, íntegramente las defendían a rajatabla, y incluso en el Partido Liberal existían muchos abonados a el privilegio de los terratenientes. Esto implicaba que los alimentos sean artificialmente costosos, puesto que muchísimos alimentos importados, aún con los costos de transporte y logística, eran objetivamente más baratos al llegar al puerto de Londres, pero justamente esos aranceles que privilegiaban a los aristócratas era lo que dificultaba a los más pobres comer. Era la causa del hambre en Inglaterra. Y esto lo entendió a carta cabal un valiente empresario cuáquero, un hombre extremadamente exitoso que se llamaba Richard Cobden, conocido por su generosidad, por ser un gran vecino, por ser un empleador profundamente solidario al que amaban todos sus empleados, un padre de familia de bondad y de probidad innegable, y un hombre que no pudo soportar la carga de la miseria causada por el hombre, la miseria que no debía ser. Entonces Cobden se propuso la ambiciosa meta de terminar con el hambre en Inglaterra. Y terminar con el hambre en Inglaterra no significaba otra cosa que terminar con los privilegios aristocráticos que generaban los aranceles. Cobden entendió como nadie y difundió con una habilidad inigualable, tal vez solo equiparada a la de su gran amigo Frederick Bastiat, con quienes mantuvieron correspondencia fluida durante décadas, que el libre comercio era la única vía genuina para acabar con la miseria. Es muy interesante, ¿no? Porque esas leyes del maíz, del trigo, son derecho positivo, y uno puede ver claramente cómo siempre el derecho positivo, que siempre se aleja y cada vez más del derecho natural, es injusto y no es otra cosa que una arquitectura para apuntalar los poderes existentes. Por lo tanto, siempre quien defiende ese status quo, los conservadores, y nunca los bien nacidos liberales radicales, que es la filosofía de la revolución permanente, del cambio radical. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí, Diego, pero además lo más revelador es que la transformación más revolucionaria para la masa es el paso del feudalismo al capitalismo. Y los apóstoles del libre mercado fueron los mayores enemigos del establishment. Y esta historia del liberalismo lo demuestra. Y pronto vamos a hablar de cómo se terminaron aliando aristócratas con comunistas o con socialdemócratas en una verdadera conjura contra los empresarios y las clases medias. Porque si algo tiene en común el socialismo y el conservadurismo, es la idea de casta o estrato. Exacto. Es el inmovilismo social. Exacto. Es la condena a que un hombre pueda nacer pobre y hacerse rico por su propio mérito. Te voy a agregar un comentario. Decime. Y usaste la palabra exacta y correcta. Casta, no clase. Porque clase surge de los medios económicos. En cambio, la división en castas surge siempre como resultado de los medios políticos y la asociación inmoral con el Estado a través de sus burócratas. Ya sea en monarquías como la inglesa, en el sistema de castas raciales repugnantes del Imperio Español, o como las que todavía existen en la India.
como la que existe. Siempre es un orden político autoritario. Exactamente, como la que existe acá, con, por ejemplo, los amigos de Máximo Kirchner que se alían con el Estado para hacer su negocio, supuestamente persiguiendo una justicia social basada en la equivocada vara de la justicia del igualitarismo, que en realidad es un barniz para tapar que quieren hacer su negocio con el Estado, o los Echevarne, que quieren hacer negocios con el Estado si están los amarillos en el poder. Más o menos es lo mismo. Le agrega los Caputo, los que sea. Por supuesto. Bueno, para que la gente no se pierda, ¿qué fue entonces lo que hizo Richard Cobden para emprender su cruzada por el libre comercio y contra la pobreza? Contanos. Richard Cobden invirtió buena parte de su capital y de su esfuerzo y de su talento natural como orador, puesto que es considerado por sus enemigos, los conservadores, el mayor orador de la historia de Inglaterra. Opa. Richard Cobden decidió recorrer plaza por plaza de todas las ciudades y pueblos de la isla, de punta a punta de Inglaterra, partiendo de Manchester, y en un pueblo cercano conoció a quien sería su socio en esta batalla tan noble, que también era un destacadísimo orador, otro cuáquero, John Bright. Sí. Juntos se alinearon en esta causa, yendo, como te digo, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando y explicando con lógica perfecta e intachable, con respaldo empírico, al fin y al cabo la isla no es otra cosa que la tierra del gran David Hume, que el libre comercio era la real solución para los problemas que aquejaban a las personas más necesitadas y desfavorecidas. Y además viniendo de dos cuáqueros, algo que ya hablamos en capítulos anteriores, con una profunda noción de tolerancia y humanidad y ayuda al débil cuando la busca, no impuesta, que Exacto. no es ayuda. A lo largo de los años se enfrentaron con la burla, con la ridiculización de los conservadores, del establishment político británico, pero sin embargo los arrebatos imperiales de Gran Bretaña, que como te digo, han compensado muchísimo a su casta política y a las corporaciones alineadas a la corona, pero no al pueblo, y después también el peso que ya venían cargando de guerras napoleónicas y de muchísimas cuestiones más, termina generando una grave crisis económica. Y ante esa crisis económica, el pueblo ya tenía impregnada en su conciencia colectiva que Richard Cobden y John Bright habían propuesto una solución completamente sensata, no una solución mágica, una solución que tenía sentido. Entonces crece enormemente la presión popular, tanto que el primer ministro, que se había negado rotundamente y hablaba de manchesterianismo despectivamente para referirse a esta corriente de ideas, Un maslatón de la época. Casi. exactamente, se ve obligado a derogar las leyes del maíz. Según los historiadores económicos, por consenso, luego de 3 años de derogadas las leyes del maíz, el precio de los alimentos se reduce un 30%, luego de 10 a la mitad. 50. La pobreza extrema desaparece de Inglaterra. Y esto es sumamente interesante, esto lo recogió Antonio Escotado. Charles Dickens, al igual que Víctor Hugo, los dos grandes bestsellers literarios de mediados del siglo XIX, que tiene una convicción profundamente socialista, sigue escribiendo sus novelas, El que es millonario, porque no tenía propiedad intelectual, pero vendía las novelas por entregas y las compraban en toda Europa. Para quienes dicen que sin patentes no se puede lucrar, mira vos. Sí. El que era millonario seguía escribiendo libros sensacionalistas, amarillistas, de los pobres menesterosos niños que tosían y morían de tifus y de hambre en las calles de Manchester. Entonces una viuda holandesa conmovida por los relatos de Dickens decide viajar con buena parte de su herencia a Manchester, a hacer justicia, a rescatar a los pobres niños menesterosos que mueren en las calles, y lo primero que descubre es que en las calles no hay nadie, porque los niños estaban trabajando, o en la escuela. Y los que estaban trabajando, jovenzuelos de 13 o 14 años, no tenían el más mínimo interés de recibir limosna,
ni de que los salven de su trabajo, porque trabajaban muy contentos, porque sus salarios les alcanzaban, por ejemplo, para ayudar a sus familias a comprar una casa. Ninguno de ellos estaba escuálido y ninguno de ellos estaba impregnado de carbón y desfalleciendo en las calles. Y los niños que iban a la escuela, si no me falla la memoria, es muy importante decirlo, creo que la educación obligatoria es de 1883 recién en Inglaterra. Es el país que más se resiste a la escuela estatal pública obligatoria, en el cual los contenidos eran dictaminados por los burócratas de un ministerio. En Inglaterra es donde más persiste que los contenidos surgían de la interacción del director y maestros con los que demandaban servicios educativos. Vos pensás que hay una noción que está extremadamente arraigada en la obra de David Hume, que es ante la imposibilidad de la verdad absoluta y la necesidad primaria de quien busca el conocimiento cierto, es la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad científica. Obvio. Si no existe libertad, competencia y cooperación de los productores de ideas y conocimientos, estaremos sumidos en el atraso. Y por eso la mismísima Royal Academy tiene como lema Nullius in verba. Sí. Pero bueno, más allá de esa cuestión, la historia termina con que la viuda demanda a Charles Dickens por estafa y por difamación de la ciudad de Manchester. Interesantísimo. ¿Cómo sigue el derrotero de los heroicos Cobden y Bright? Se convierten en héroes sociales, los hombres más amados de Inglaterra de su tiempo, apóstoles de los pobres, por supuesto, y tienen la idea bien intencionada, como todos los liberales clásicos, de, bueno, llegaremos al Parlamento con los votos del pueblo y vamos a lograr grandes conquistas. Lo cierto es que Cobden tuvo una gran conquista, una sola gran conquista, que no se debió precisamente a su condición de diputado, sino al extraordinario trabajo de persuasión y divulgación que habían hecho él en Inglaterra y su gran amigo, íntimo amigo, Frédéric Bastiat, en Francia. ¿Y sabes a qué me refiero? Contanos. Al Tratado Cobden-Chevalier, Sí. que sepultó siglos de guerras casi perpetuas entre Inglaterra y Francia, que costaron centenares de miles de vidas, todo tipo de hambrunas y de padecimientos para ambos pueblos, que tal y como advertían Cobden y Bastiat, esforzosamente, porque hay que convencer a los patrioteros de que se hermanen, a través del comercio y la interdependencia se acabaron para siempre las disputas y los pueblos se hermanaron y se beneficiaron mutuamente en lugar de sacarse los ojos. Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Exactamente. Y también decía, la solidaridad es espontánea, decretarla es aniquilarla. Pero ¿qué sucede? Richard Cobden dice, bueno, he hecho un enorme bien a la sociedad británica, he hecho un gran aporte a la paz entre Inglaterra y Francia, pero tengo una deuda pendiente colosal. Este imperio está asesinando salvajemente personas en todo el mundo. Y él enumera, ¿qué estamos haciendo en Grecia? ¿Qué estamos haciendo en Siria? ¿Qué estamos haciendo en Birmania, en el sudeste asiático? ¿Qué estamos haciendo en la India? ¿Qué es esto? El gobierno está aprovechando el espíritu combativo del pueblo inglés para sembrar discordia y terror y horror y barbarie en todo el planeta, derramando la sangre de nuestros hijos, matando a los hijos de otras personas en lugar de comerciar. ¿Qué es esta monstruosidad? El militarismo conservador. Por supuesto. Entonces Cobden se convierte ya en la guerra de Crimea en el exponente, siempre lo fue, pero en el exponente paradigmático, el Gandhi, que Gandhi era bastante más trucho que Cobden, pero bueno, el Gandhi del siglo XIX, en la cumbre del pacifismo y sus discursos contra la brutalidad del imperio, el militarismo y los dogmas patrióticos que lo justificaban, de superioridad nacional, de superioridad racial, desde el Parlamento. Entonces, inmediatamente su propio partido liberal lo traiciona, el Partido Conservador y el Partido Liberal se alinean, realizan una campaña de desprestigio contra Cobden y lo expulsan del Parlamento porque no puede renovar su escaño,
aunque sin embargo se va a su casa y dice que morirá feliz porque hizo todo lo que estaba en sus manos para cumplir con la justicia y los principios de la libertad. Muy interesante. Un datito de color, John Bright fue el padrino de Carlos Pellegrini. Y Mirá, el tío. mirá. Porque la hermana de John Bright era la madre de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini no entendió nada de John Bright, claramente. No entendió nada. Y es más, la historia de siempre, ¿no? Cómo el conservadurismo, cuando divisa que el liberalismo, al atacar el patriotismo, que es atacar la guerra, que es atacar invadir al prójimo, que es atacar saquearlo, que es atacar matar al prójimo, que no es otra cosa que atacar el negocio de los conservadores con el Estado, mirá vos cómo esos mismos conservadores siempre terminan ocupándose de aniquilar al liberal, que es lo que vemos en muchas esferas acá en Argentina hoy en día. Por supuesto. Bueno, Nicolás, ha sido un placer este programa con vos. Cerramos acá el programa 113 de Economía al Cuadrado. Hablamos con Nicolás Moraz de la historia del liberalismo en Inglaterra. Hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí.